Y las historias, que son historias de todos los días, y no solamente deberíamos ser un país de posibilidades, hasta ahora estamos esperando, y no deberíamos ser un país de oportunidades perdidas. Alonso Segura, ex ministro de Economía, está con nosotros justamente para analizar estas cifras que tienen mucho que ver con lo que ha ocurrido en el país en los últimos 5 años, tiene que ver con la pandemia, pero sobre todo tiene que ver con las gestiones ineficientes, con la corrupción, con el mal manejo y la crisis política. ¿Me equivoco? ¿Cómo está? Mónica, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy buenas noches. No te equivocas, lo que pasa es que vivimos ya varios años de turbulencia política, cambios de presidentes, cambios de ministros en múltiples carteras. El otro día sacaba la cuenta, yo me fui hace 7 años, menos de 7 años, y han habido 11 ministros de Economía. 11 ministros, 11, sí, 11. Desde hace 7 años. 6 y pico, ¿no? Entonces, o sea, así no se puede manejar un país, ¿no? Entonces, de nuevo, el gran culpable es la clase política del país, ¿no? Es cierto, la pandemia ha sido un golpe brutal en indicadores económicos, sociales, etcétera, pero la capacidad de formular respuestas de política pública básicamente casi no ha existido. Además ha coincidido, porque entiendo que se había estado reduciendo frecuentemente la pobreza hasta el año 2017, cuando se agudiza la crisis política y finalmente terminamos en lo que terminamos, ¿no? Sí, hasta el año 2017 se reduce y de ahí básicamente zigzaguea al 2019. Eso responde tanto a inestabilidad política, pero también al hecho que ya la economía viene creciendo cada vez menos, ¿no? Entonces, digamos, ojo buen cubero, si la economía crece a 3, con inflación baja... Estamos creciendo 2, 3, menos, ¿no? Estamos creciendo menos. La pobreza no va a subir ni bajar, digamos, se va a quedar por ahí, ¿no? Ahora estamos creciendo menos y bueno, ha habido inflación el último año y medio, digamos. Gran parte no es culpa de nosotros, del Perú, digamos, pero eso te exacerba el aumento de pobreza. Pero si no logramos 2 juegos de políticas, primero, políticas que generen mayor crecimiento, mayor inversión privada, mayor empleo, que es el mayor reductor de pobreza, no vamos a poder reducirla significativamente. De hecho, va a aumentar. Si realmente crecemos este año 2 y pico %, la pobreza va a seguir subiendo. Claro. ¿No? Y lo otro son políticas. O sea, los pobres son más pobres. Los que antes habían cruzado la línea de pobreza hacia la emergente han regresado. Y muchos están bajando lentamente hacia la línea en que van a ser pobres. Están más cerca, ¿no? Cuando hablamos además de 42% de niños entre 0 y 5 años anémicos o desnutridos, lo que estamos señalando, y eso es algo que parece que no se sopesa, es una especie de sentencia para estos niños que en algún momento serán adolescentes y no podrán competir en iguales términos que cualquier otra persona bien nutrida. Claro, lo que pasa es que, como dices, la anemia y la desnutrición crónica, sobre todo en los primeros años de vida, afectan la capacidad de poder aprender, pero la afectan de manera permanente. Entonces tú ya no vas a poder recuperarlo en el futuro. Es decir, es irrecuperable. Es irrecuperable, ¿no? Pero son múltiples cosas, no es solo... O sea, si uno analiza indicadores de todo tipo, la pobreza sube. La desigualdad, si uno ve los indicadores de pobreza, lo que uno ve, por ejemplo, es a evaluación de gasto, de ingreso, los deciles más ricos se han recuperado, los más pobres se han empeorado. Entonces, eso te sugiere que la desigualdad ha subido. O sea, quiere decir que se está haciendo... Hay cosas que se están haciendo muy mal. Se están abriendo las diferencias. Las diferencias. Anemia, vimos el documental, desnutrición crónica, dejó de bajar. Es decir, evidentemente lo que ocurre es que hay, en una situación de bajo crecimiento, con las políticas públicas que están sin rumbo porque hay mucha volatilidad política, gobiernos entran y salen, ministros entran y salen en todas las carteras, no estás enfocado en los problemas, que es cómo hago para buscar el bienestar de la población, ¿de acuerdo? Mucha rotación. Dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, porque usted ha estado en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el gobierno de Ollanta, sabe perfectamente que la imagen que tiene el MEF siempre es que es descorazonado, que no tiene corazón y no está vinculado a políticas públicas. Pero eso no es tan cierto. No, eso no es cierto. Digamos, para que haya habido una reforma educativa con incrementos en su momento, hablo de la gestión en que estuve yo, con el mayor incremento presupuestal de la historia, eso no lo haces a espaldas del MEF. Cuando hubo políticas de política social, ciclo de vida, todo el impulso a la política social, eso lo haces con el MEF, ¿no? Política de desarrollo productivo, con el MEF, es decir,
El MEF ya hace algunos años cambió de chip de hacer no solamente hacendario, sino pensar más en términos de desarrollo. O sea, el Viceministerio de Economía que piense más en un filón desarrollista. Pero después eso cambia de nuevo, como que se revierte en muchas cosas. Claro. Y eso es parte de visión, digamos, económica de gobiernos. Algunos decían, no, eso es asistencialismo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la visión que creo que necesita el país? Necesitas pero en cuanto a la visión, sí. justamente, ¿cómo evalúa lo que se está haciendo ahora en el MEF en relación a este tipo de políticas públicas? ¿Y cuál ha sido el peor momento? Es decir, el punto de quiebre más allá de la pandemia, que fue, digamos, una situación absolutamente la pérdida de rumbo, yo creo que empieza cuando realmente se gasta la crisis política. Cuando dos partidos de derecha, uno ejecutivo y uno en Congreso, digamos, PPK, Fuerza Popular, ¿no? Se enfrentan, ¿no? Y ahí comienza... ¿Por qué? Porque pierdes control del Congreso, el Congreso se desata, renuncia el presidente, tratando de vacar, llega otro, pasa lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces pierdes norte. Yo creo que también hubo error de enfoque de políticas, me parece, pero eso es opinable, ¿ok? Del propio Ejecutivo. Pero después viene la peor etapa, es la etapa del gobierno Castillo. El gobierno Castillo ha sido básicamente un asalto al Estado, ¿no? En un momento en que necesitabas un Ejecutivo y un Congreso 100% enfocados en lidiar con las secuelas de una pandemia. Usted llamado en un momento en el gobierno de Castillo, incluso quien lo llama, y usted mismo lo ha declarado, es el flamante defensor del pueblo Josué Gutiérrez. Lo lleva a tener esta reunión que usted después califica como una reunión de horror, ¿no? Sí, eso fue antes que empiece, cuando fue presidente electo, cuando tenía que coger un gabinete. Claro. Fue una de las personas que me llamaron varias personas. No fui hasta que otra persona que la conocía mejor me dijo, no, si hay garantías, si quieren hacer una suerte de cambio de rumbo como hizo Humala al inicio, ¿no? Hoja ruta. Al final eso no se dio, o sea, yo por eso dije fue una reunión de horror. Fue realmente porque supuestamente había algunos puntos de abandonan este punto agenda, este punto... Al final, cuando llegué, claramente no habían abandonado nada, ¿no? Entonces, de ninguna manera iba a participar de eso. Pero después, digamos, en el gobierno de Dina Boluarte, también eventualmente lo llaman y barajaron su posibilidad de... También, pero hubo ahí también unas discrepancias, porque yo creo que... ¿De fondo? Sí, más que de fondo, digamos, hay distintas situaciones en las cuales... Hay quienes tenemos estándares o requisitos, es decir, yo quisiera tener garantías de que voy a poder... ¿Y qué garantías debe tener un ministro de Economía en un gobierno que intente salir de una situación como la que estamos? Yo creo que, por ejemplo, saber con qué gabinete va a trabajar, por ejemplo, ¿no? Saber que tiene aliados en el gabinete, no puedes conocerlos el día que juramentas, por ejemplo, ¿no? Por decirte un ejemplo, ¿no? Más claridad de políticas, cosas por el estilo. ¿Y cómo califica hoy al Ministerio de Economía y al Ministro de Economía? Mira, yo creo que, a ver, tú me preguntaste antes cuál fue el punto más bajo, gobierno de Castillo. Gran parte de lo que estamos viviendo ahora es heredado de esa gestión. Ya sabíamos que venía con inflación, con bajo crecimiento, gran parte de bajo crecimiento culpa del propio gobierno de Castillo, etcétera. Tenían que haber políticas públicas de mitigación. Obviamente también políticas que te generen más crecimiento, más inversión privada, pero es difícil. Claro, tiene que ser paralela, es decir, crecimiento y mitigación, ¿no? Exacto. ¿Y qué es lo que no se ha hecho? Bueno, lo primero, digamos, el gobierno de Castillo fue un desastre, ahuyentó la inversión, el gobierno de Boluarte está tratando más de generar confianza, de generar reglas más claras de juego, pero igual está saliendo, si hay elecciones adelantadas, si no hay elecciones adelantadas, etc. Yo creo que al final se quieren quedar todos, ¿no? Entonces, pareciera que bueno, queda en evidencia que se quieren quedar todos. No, se quieren quedar todos, no, parece que se van a quedar todos, porque quieren es clarísimo, ¿no? Pero que se van a quedar todos, parece ser. Sí, ahora, ¿cómo calificaría? Yo creo que hacemos una comparación, yo creo que hay más estabilidad en materia de política económica. Hay ciertas cosas que preocupan. A mí me preocupa, por ejemplo... ¿Cuáles especialmente? Que también han demorado un poco en reaccionar. Ahora lanzan con Punche Perú 2, ahora con Punche Perú 1, otro. Se sabía que tenía que haber programas de apoyo a lo... Porque la pobreza urbana no es como la rural. Que o sea, lo que más ha crecido es la pobreza urbana, según lo que usted me señala. Pero ya lo sabemos. Y Lima, en Lima sobre todo. Pero ya lo sabemos del año 2020. Correcto. Entonces, y sabíamos que con bajo crecimiento y con inflación, obviamente eso iba a volver a subir, ¿no? Bajó un poquito el 2021, pero sabemos que se iba a volver a subir. La única pregunta era la magnitud. Y sabíamos que urbano era el punto sensible. No porque la pobreza urbana sea más alta que la rural. No, claro. Sino que la rural está más estable y la urbana es la que se está disparando. Y es más difícil llegar. ¿Por qué? Porque en una zona rural es lo que pobre, no pasaba y que ahora pasa, digamos. Antes no pasaba. No era un tema central de política económica o política pública la pobreza urbana. Ahora es un tema central.
Ajá. ¿De acuerdo? Entonces tú no puedes llegar con los mismos instrumentos que llegas a una zona rural, porque una zona rural puede decir, tengo pocas filtraciones, mando juntos a todo el distrito básicamente. Acá no puedes hacer eso. Acá tienes que llegar de manera más quirúrgica. Ahora, en el tema de la inversión, es decir, aquí, por un lado, el gobierno, pero por otro lado, los inversionistas no están apostando en el Perú y ha habido una reducción del 12% de la inversión privada. Y el crecimiento se sustenta en la inversión privada. Y ahí lo que pasa es que se mezclan dos cosas. O sea, cómo recuperas confianza con toda la inestabilidad política y tras un gobierno tan dañino para la inversión como el de Castillo, ¿ok? Y te vienen las protestas. Entonces, las protestas lo que hacen es que se paralice todo. Y más que se paralice, que se caiga, ¿no? Entonces, por eso tienes una caída tan brutal en inversión privada. Ahora, hacia adelante no significa que vaya a aumentar. Muy probablemente va a seguir cayendo, solo que a cifras menores, ¿de acuerdo? Entonces, la gran tarea es cómo generamos un entorno propicio para la inversión. El entorno externo es incierto, riesgos, lo que tú quieras, con inflación todavía alta aunque descendiendo, pero los precios de materias primas no son malos, o sea, hay riesgos sí. Entonces, no debería ser un escenario en el cual tu inversión privada caiga. ¿Y a cuánto deberíamos llegar en el crecimiento? Porque ahorita la proyección es menos de 3%, 2 puntos y algo. Y no, mira, si llegamos a 2, creo que vamos a tener suerte, ¿ok? Si llegamos a 2. Pero la proyección oficial es por encima de eso. Y tenemos un retroceso de los últimos 3 meses, ¿no? Exacto, por eso digo, si llegamos a 2 vamos a tener suerte. Eso implica que se recupera la economía en los siguientes 3 trimestres del año. Pero el punto central ahí es, para generar confianza necesitas estabilidad de reglas de juego, claridad política, entonces necesitamos una mejor clase política. No está. Eso es un lado. Pero eso, Eso es un lado. Pero no, digo las cosas como son. No, claro. Pero eso es. Pero digamos, eso sería una especie de pedir un milagro, como usted bien ha señalado también en sus declaraciones anteriores. Es decir, es un milagro cambiar la clase política, pero también tenemos que ver hacia dónde apostamos para la próxima elección, ¿no? Y que tenemos un milagro, necesitamos un milagro también, otro milagro. Lo otro es, ¿cómo hago para proteger a los segmentos vulnerables, los pobres, los nuevos pobres, para llegar a ellos? En Compunche Perú 2, el nuevo programa que acá en el Ministerio de Economía, lanzan algunos programas, algo tienen que hacer. Está bien, tienen que entrar cosas, creo que debe hacerse antes, pero digamos está bien que vayan por ahí. Ok, vamos a ver. Y no estamos hablando solo de ollas comunes, que es lo que han apelado varias autoridades. Vamos por aquí con la ollita común, vamos por allá con la ollita común. Programas laborales, o sea, son varias aristas, tienen que entrar por distintos lados, ¿de acuerdo? Creo que debieron reaccionar antes, porque eso se sabía, pero bueno, están reaccionando y eso es positivo. Ahora, hay una parte que sí quiero dejarlo claro, me preocupa y se nombra el Consejo Fiscal. Sí. Que no se ve consistencia en términos macrofiscales, es decir, es como que todo el gasto, dicen vamos a reasignar, pero es como que todo el gasto es nuevo. Hay que tener cuidado de perder la meta fiscal. Ahora, acaban de sacar un marco macroeconómico, se llama IAPM, no me interesa el nombre, y básicamente han insinuado, no tenemos suficiente información, que se van a desviar de ese número que tenían en el informe macroeconómico que acaban de sacar, ¿de acuerdo? Que lo han sacado en paralelo mientras estaban preparando esto, entonces tiene que haber más transparencia en manejo de la política fiscal y tiene que haber más prudencia. Tienen que haber reasignaciones de partidas, repriorizaciones, sabías que hay riesgo de niño, sabías que aumentaba la pobreza, sabías que aumentaba la desigualdad. Lo que queda de pero 23 no es auspicioso para nada. No, pero no se veía una reasignación brutal de partidas, es decir, tenemos que enfocarnos en esto. Es como que todo vendrá con más plata y tampoco es que hay más plata. Claro. Y eso es importante. Sale del mismo cofre. Pongo ese disclaimer, es importante, pero tienen que ver cómo reasignan, cómo repriorizan. Eso es fundamental. Ahora, sí es importante que le presten atención. Compunche Perú 2 tiene programas que van a prestar atención. Claro, dicen vamos a empadronar. Uno diría, sí, está bien, debiste empadronar ya sé. Castillo debió hacerlo en realidad, ¿no? Vizcarra debió hacerlo. No sé cómo lo hicieron. No, pero ya sabías que la pobreza no era un problema, que la desigualdad se te iba a abrir. O sea, muchas cosas ya las podías vislumbrar. Entonces, ya no miremos hacia atrás. O sea, Vizcarra se protegió con la pandemia, pero Castillo siguió hablando de repartir por aquí, por allá, y al final... Y erosionar el sector público. Erosionar el sector público. Gabinetes que eran básicamente impresentables, sin ningún tipo de competencia para los cargos, muchos prontuariados, digamos, o sea, por eso dije fue el punto más bajo. Pero este gobierno tenía que llegar
corriendo una carrera de 100 metros planos, no era llego a... Y el papel del Congreso, que no es que tenga... Es lamentable, no, no se le vincula al gasto, pero por ejemplo, el presupuesto del Congreso, es que sí. Estamos hablando de casi 1.000 millones, ¿no? Es una barbaridad. Sí, claro, ¿no? Y es que eso está exceptuado, constitucionalmente ellos pueden subir, gastarse lo que quieran en ellos mismos, ¿no? Pero el problema del Congreso también es que lanza ley tras ley populista, se observa, a veces no se observan otros ejecutivos, pero se observan, insisten y te meten unas cuentas de gasto de decenas de miles de millones una tras otra, que van a comprometer el futuro de los peruanos porque van a restringir la capacidad que se tiene en poder asignar gasto de manera eficiente. Y eso ha sido sistemático en los últimos congresos. El anterior, el Congreso de Transición, o llámale como quieres, han sido, lamentablemente, y lo siento por los juristas que me escuchan, terrible. Entonces no pueden seguir actuando de esa manera tan irresponsable. Yo creo que esa es la percepción de la gente, por eso tienen... Pero de nuevo, entonces tienes un escenario respaldo, de ¿no? clase política que está solo pensando en clientelismo, populismo, en propios intereses, lo que fuera. Políticas públicas que están por cualquier lado, se está enrumbando un poquito ya con este gobierno, un poco tarde, pero está enrumbando, pero ojo, tampoco pueden perder de vista las metas fiscales, que hay que repriorizar, que no todo pueden ir por encima. ¿Y la inflación, digamos? Porque eso... La inflación... es parte de una realidad hoy en el mundo entero, pero... Comienza a bajar lentamente en Perú, comienza a bajar, necesitas programas de mitigación mientras la inflación no converja, ¿no? El Banco Central hace su trabajo, ha habido inflación por bloqueos, por otros choques de oferta, es decir, cosas que no responden a lo que pasa en el Banco Central. Pero el Banco Central está haciendo su trabajo, es combatir inflación. ¿Y a qué obedece que haya una cierta estabilidad en el tema del valor del dólar? En una situación, digamos, de inestabilidad inclusive política. Está bajando el dólar. Eso responde también a factores externos. El dólar se está debilitando contra básicamente la gran mayoría de monedas. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos han ocurrido una serie de cosas. Uno, la inflación ha salido mucho más rápido. Dos, la data económica ha salido más débil. ¿Eso qué significa en buen cristiano? Que la Reserva Federal debería dejar de subir tasas y eventualmente bajarlas más rápido. ¿Y eso qué significa? Que los inversores internacionales, cuando las tasas, hay una brecha de tasas, invierten en esa moneda. Entonces se percibe que la rentabilidad de invertir en dólares va a ser menor. Entonces se alejan del dólar. Y como oferta y demanda en cualquier cosa, el precio del dólar cae. Entonces eso es lo que está moviendo el tipo de cambio hacia abajo. Porque no solo en Perú, ¿de acuerdo? Dos, te diría que en el Perú el tipo de cambio se infló, se disparó por toda la incertidumbre del gobierno Castillo, etcétera. Entonces está como que convergiendo a su nivel natural. Alonso, si el ciudadano de a pie, que lo está escuchando en este momento, más allá de, digamos, la densidad que puede tener la economía, o sea, ¿cómo va a ser este año para el ciudadano peruano promedio? ¿Qué es lo que puede proyectar? ¿Cómo encontramos o cómo buscamos ese milagro donde se encuentren la preparación y la oportunidad que no la tenemos con la clase política? O sea, cosas mucho más aterrizadas para la gente de a pie, ¿no? Mira, más que un economista Nostradamus de repente, pero... No, yo no hablo de la bola de cristal, pero hablo de alguien que tiene el conocimiento. Va a ser un año difícil. Va a ser un año difícil. Va a ser un año de crecimiento débil, no un año de crisis, no, un año de crecimiento débil, de generación de empleo también débil, de crecimiento moderado de los ingresos, en que los precios van a comenzar a subir cada vez menos, ¿de acuerdo? Entonces eso va a ayudar a que no sientan ese impacto que se disparó el precio de los huevos, se disparó el precio del pollo. La gente hoy tiene la percepción de que se ha disparado un 20-30%. Se ha disparado, exacto, porque aparte unas partidas se han disparado más y la inflación de alimentos ha subido mucho más, casi el doble, que la inflación promedio, digamos, ¿no? Claro. Y los pobres lo sienten más porque gastan un porcentaje mayoritario de su ingreso. ¿A qué le llamamos pobre digamos, en el criterio desde el punto de vista de una política pública? El concepto en Perú es pobreza monetaria, es aquel hogar que no puede cubrir el costo de la canasta básica. ¿Qué es? Pobre. Digamos, estamos hablando de ¿qué? 400 soles, 500 soles. Por persona, sí. Por persona. Por persona, ¿no? Entonces que no puede cubrir eso para un hogar de 4. Es más o menos el promedio, ¿no? Y pobreza extrema es el que no puede cubrir la canasta alimentaria. Solo alimentos, ¿no? Y estamos hablando de alimentos, vestida, transporte. De 9, 10 millones de personas. 9 y pico. Pobres, sí. Más de 9 millones de personas. Más de 9 millones de personas, sí. Que entonces, ni siquiera llegan a la canasta monetaria, digamos, la canasta básica. Básica, sí. Básica. La canasta básica, ¿no? ¿Que tiene que ver con qué? ¿Con alimentos? Todos, alimentos, vestimenta, hogar, transporte, etcétera, ¿no? Y en el tema del empleo, es decir,
Todos hablan de la informalidad, que tenemos prácticamente 80% de informalidad, de subempleo, un enorme porcentaje. Tenemos un empleo formal muy pequeño que no crece. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se pueden mover estas economías, que son dos, la formal y la otra, ¿no? Sí, ese es el gran problema que también se está alertando, ¿no? Un tema, la pobreza monetaria es cuánto es el costo de la canasta. Entonces, cuando sube la inflación, suben los precios, el costo de tu canasta, o sea, de lo que necesito de ingreso para dejar de ser pobre, aumenta. Claro. Entonces, si los ingresos no aumentan a esa velocidad, eres pobre, no porque tengas menos ingresos, sino porque el costo de la canasta subió, ya no lo puedes cubrir, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, ahí viene el tema de cómo hago para cubrir ese ingreso. Básicamente necesito empleo, mejores ingresos. Y el mercado laboral venía muy débil. ¿Cuántos peruanos están bien empleados? Empleo adecuado, hay dos mediciones, empleo formal e informal, que es acceso a derechos. Sí. Empleo formal tiene el 25% de los peruanos, más o menos. 25. Ya, y un criterio económico, el criterio económico es empleo adecuado versus subempleo, que es cubro canasta básica para el hogar, cubro canasta básica y tengo un trabajo a tiempo completo, ¿no? Y esa pero cifra, no tengo derechos laborales, por ejemplo. En el criterio económico no interesan los derechos, no se consideran. Ya. O sea, el formal e informal es tengo derechos, digamos. ¿Okay? Contrato, vacaciones, etcétera. Es un criterio más legalista de acceso a derechos. Ahí 25% de los peruanos más o menos lo cumplen, nada más. ¿De acuerdo? Es uno. Si lo ves económico, es puramente económico. Es cubro canasta básica y tengo empleo a tiempo completo. Tengo que cumplir los dos criterios. Y eso es un poco más de la mitad de la población, digamos. ¿Cuánto ha crecido el empleo o ha decrecido el empleo en el último año? De ahí está el tema. Comparemos con el 2019 prepandemia. El empleo ha crecido marginalmente, la población ocupada. Okay. Pero si uno ve la calidad de empleo, todo ese empleo se ha generado en empresas de 10 o menos trabajadores. Correcto. Las empresas grandes han destruido empleo y las medianas. Es decir, es previsiblemente un empleo de mala calidad, precario. Si uno lo contrasta con cifras de formalidad e informalidad, encuestas de hogares, planilla electrónica es otra cosa que no voy a tocar, muestra que también el empleo informal ha crecido. Okay. Y si usamos el criterio económico también, empleo adecuado versus subempleo, todo el empleo desde que empezó la pandemia ha sido subempleo. El empleo adecuado ha caído comparado con hace 3 años. Okay. Eso también se sabía. Entonces, de nuevo, no es que esté aumentando, se está recuperando muy lentito. Muy lentito. Entonces, eso hace... Y la calidad, digamos, de la recuperación no es la mejor. No. Ahí está el tema. De nuevo, cómo llegamos a eso es otra cuestión, pero un país que no invierte no genera empleo o buen empleo y tampoco crece. Y si no generas eso, no tienes capacidad de poder hacer que los ingresos de la población aumenten, reducir pobreza, resolver una deuda. Nos queda claro. Y por otro lado, si no tienes buenas políticas públicas que protejan a los vulnerables, a los pobres, vas a seguir viendo pues que aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad, aumenta la desnutrición crónica, aumenta la anemia, etcétera, ¿no? Entonces son dos patas donde este es fundamental, que jala a la gran mayoría y esta protege a los que quedan rezagados, ¿no? Muchas gracias. Clase de economía es difícil, la verdad, pero lo que estamos afrontando tiene mucho que ver con lo que estamos o sea, los que somos hoy y lo que podemos ser mañana, que podemos seguir involucionando. Todavía no hemos llegado a una condición en la que no tengamos retorno. Podemos revertir esta situación, pero está en nosotros elegir mejor, pero por el otro lado que las políticas públicas sean más adecuadas. El Perú está mucho mejor posicionado que el resto de países de América Latina. América Latina está muy mal. Eso lo escuchamos a cada rato, pero la verdad... No, es que es compararte con el peor vecindario. Sí. Pero de nuevo, tenemos más chance de poder salir. Pero necesitamos mejor clase política, mejores políticas públicas, que generen más inversión, más empleo, más todo, ¿no? Menos corruptos también. Muchas gracias, Alonso Seguro, por estar con nosotros.